Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Rust, donde vamos a hablar de los segmentos o slices. El tipo segmento o slice va a ser un tipo de datos que no va a tener propiedad y que nos va a permitir hacer referencia a una secuencia contigua de elementos de una colección en lugar de a toda la colección. Suena un poco enrevesado, así que te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Vamos a hacer en este ejemplo primero una función que lo que va a devolverme es el número de bytes que ocupa la primera palabra de una cadena. ¿Veis? Se llama primera palabra. Vamos a pasarle pues, una cadena de texto como parámetro. Ahí tenemos cadena, va a ser el parámetro, una referencia a una cadena. Y vamos a devolver pues, un número sin signo, un usize, un entero positivo. Vamos a declarar bytes, que es, vamos a hacer cadena, lo vamos a convertir, en vez de una cadena de texto, vamos a convertirlo a un array, a un vector, a una matriz de bytes. El cambio es bastante similar para poder trabajar y manipularlo. Porque ahora vamos a hacer un bucle donde voy a tener dos parámetros y la referencia iter. Ahora voy a ver que lo que voy a hacer es recorrerlo, ese bytes que he definido. Entonces, bytes, voy a llamar al método iter, que lo que hace es devolverme cada uno de los elementos de esa colección, y voy a poner enumerate, que lo que hace es encapsular los números esos que devuelve ese bucle en una tupla de orden y el elemento. Por eso hago eso of i e ítem. Voy a comprobar ahora si ese ítem que me devuelve, perdón, había puesto paréntesis, aquí no hace falta, si ítem es igual, voy a poner b porque es un tipo byte, espacio en blanco, lo voy a comprobar. Entonces, si encuentro el carácter en blanco, está claro que he llegado a al fin de la primera palabra de esa cadena, de ese array de bytes que he convertido. Si no alcanzo nunca el carácter en blanco, pues lo que tengo es que la palabra, o sea, la cadena que le estoy pasando como parámetro, ocupa pues todo el array, ¿vale? Entonces devuelvo pues directamente la longitud de esa cadena. Entonces vamos a recorrerlo con i y con ítem, y va a ir numerando, y ítem va a ser la referencia a cada uno de esos bytes. Pues bueno, vamos a hacer nosotros, voy a definir cadena de tipo mutable, y pues voy a asignarle una cadena de texto para poder llamar a esa función. Ahí, pues, recurro al típico string from que hemos hecho hasta ahora, y bueno, pues voy a ponerle aquí una cadena de ejemplo, por ejemplo, hola amigos del Rust, y bueno, pues debería devolverme eso. Tiene 4 caracteres la primera palabra, si yo lo llamase. Entonces lo que vamos haciendo es, voy a definir, ¿veis? El palabra, y lo que haría es llamar a esa función pasándole como parámetro pues la referencia a cadena. En este momento pues palabras me devolvería eso, ese valor de 4 o 3 si no indicamos la posición. Pero si yo borro cadena, imaginaros, palabras seguiría indicándome esa posición, pero ya no existiría nada en cadena. O sea, yo podía trabajar con cadena y demás. Estamos haciendo una referencia a algo que ya no tiene ningún tipo de relación. Incluso si yo quisiera hacer una nueva función para encontrar la segunda palabra, pues en este caso tendría que pasarle la cadena, pero también la verdad es que bueno, me podría devolver aquí dos enteros indicándome cuál es el inicio y cuál es el final de la segunda palabra, y así sucesivamente. Como veis, no es una obra genial de programación, es bastante mejorable. Y es que simplemente tengo la posición en la que acaba la primera palabra, o si en la segunda tengo la posición en la que acaba, o la que empieza y en la que acaba esa segunda palabra. Pero si yo modifico el contenido del array, o sea, de la cadena que la hemos puesto de tipo mutable, pues las posiciones van a indicar a sitios que ya no se corresponden con la primera palabra y con la segunda palabra, y perderíamos cuál es el contenido. O sea, si yo quiero acceder ahora al contenido que hay entre la posición 0 y la posición 3, pues me encontraré que ahora ya no está la palabra hola. Así que vamos a presentar el tipo de autosegmento que nos va a dar una solución mucho mejor. A ver, voy a modificar el ejemplo que hemos hecho anteriormente y voy a quitar estas dos líneas. Tenemos ahí nuestra cadena, y lo que voy a hacer es definir primera, y fijaros, lo que hago es definir, bueno,
voy a llamarlo mejor hola, para que voy a definir el segmento donde está hola, la parte de la cadena. Para ello hago una referencia a cadena y simplemente señalo las posiciones 0, ¿veis? Y le pongo ahora 2 puntos y señalo el principio y el final, en este caso 4, o sea, desde la posición inicial a la final. Y voy a poner amigos y puedo hacer otra referencia, ¿veis? En donde voy a hacer ampersand cadena, la referencia cadena, y defino la posición de inicio y de final donde voy a encontrar esos caracteres. Lo que estoy haciendo es, con esas dos variables, referenciar, coger el contenido que tiene, pero vamos a mostrarlo para que lo veáis más claro. Voy a hacer el print ln de esas dos variables que he definido. Para ello pongo hola y voy a poner ahí que muestre el contenido de la variable hola y voy a poner también que muestre el contenido de la variable amigos. Voy a poner amigos 2 puntos y también voy a mostrar en ese momento el contenido de la variable amigos. Para ello voy a hacer el cargo RAM correspondiente. Bueno, me da ahí unos warning por no usar una serie de variables que he definido, pero ahí tenéis como hola, ¿veis? 2 puntos es variable hola, tiene el contenido hola, y amigos es variable, tiene el contenido amigos. Y es que nosotros hemos partido de esta idea. Teníamos nuestra cadena que tenía su puntero a las posiciones de memoria donde están almacenados, que tenía una longitud de 20 caracteres y una capacidad para 20 caracteres, y ahí se almacenaban pues los caracteres que formaban dicha cadena. Y hemos definido pues estos dos segmentos, hola y amigos. Los segmentos, estos veis, a diferencia de cadenas, no tienen la longitud y la capacidad de el segmento del espacio que van a ocupar, y van a apuntar pues a la posición de inicio. En el caso de hola coincide con el de cadena, coincide en el del primer carácter, pero en el caso de amigos pues es la posición de inicio, que en este caso era la posición 5, y llevará pues desde la posición 5 hasta la 11. O sea, estas nuevas variables tienen el contenido, pero también las propiedades. O sea, se puede aplicar el punto len y me devolverán la capacidad, la longitud de esa cadena. Cuando el inicio del segmento es la posición 0, pues podemos obviar el 0 y poner directamente pues los 2 puntos. Fijaros aquí en esto, pues yo puedo poner que hola es ampersand cadena y a corchete 2.4. Voy a quitar la función y voy a quitarle también que sea mutable la cadena, que eran los 2 warnings que me mostraban, y voy a hacer el cargo RAM, voy a compilar y ejecutar de nuevo y vais a ver que el resultado es exactamente igual. Lo mismo sucede con el fin. Si el fin de un segmento es la última posición de la cadena de la que estamos extrayendo ese segmento, pues se puede obviar. Voy a dejar poner la cadena solo hola amigos y voy a poner que amigos, fijaros, pues llegue hasta el final. Voy a quitar la posición del final y veis que ejecuto y sale tal cual. Si yo definiera solo 2 puntos sin inicio y final, ese segmento ocuparía pues la cadena entera. Vuelvo atrás porque lo que voy a hacer es modificar esa función que antes habíamos definido para que realmente me devuelva la primera palabra, no la posición, sino la primera palabra de una cadena que yo le paso. Entonces lo que vamos a utilizar es lo que es una pequeña modificación sobre lo que hemos aprendido, y ya no me devuelve una posición que depende de luego si ha cambiado o no, podrá ser cierta o no, sino que voy a tener en un segmento, voy a tener cuál era la primera palabra de una cadena. Simplemente tengo que hacer que en vez de devolver la posición i, pues me devuelva el segmento de que va desde el inicio de la cadena hasta la posición i. Entonces yo pongo 0, o sea, corchete 0, 2 puntos, barra i. Al final, en vez de devolver la longitud, bueno, obviamente voy a modificar que en vez de devolver un número sin signo, en este caso lo que vamos a devolver es una referencia a una cadena, str, porque estamos hablando de un segmento de una cadena. Entonces, aquí en vez de devolver la longitud, pues vamos a devolver toda la cadena. Si no he encontrado ningún espacio en blanco, es que la cadena sí es una sola palabra. Pues fijaros, revuelvo la referencia y veis 2 puntos. Ocupará esa referencia, ese segmento ocupa toda la cadena.
Entonces yo ahora, cuando lo llame, lo que voy a hacer es, voy a mostrar, voy a poner pantalla, voy a poner un println donde voy a mostrar cuál es la primera palabra de la cadena que estoy pasando como parámetro. ¿No veis? La primera palabra es, voy a hacer que me muestre esa primera cadena, esa primera palabra de la cadena, y yo, pues para eso simplemente ahora llamo al método primera palabra y le paso una referencia a cadena. Entonces, pues ahora ejecuto y ¿veis? Ahí tengo esa primera palabra que me la ha mostrado perfectamente, y ahora pues podría calcular la longitud y demás. Esto está mucho mejor que la primera solución que teníamos. También podemos hacer que se puedan hacer sobre segmentos. Si cambio en vez de ampersand string ampersand str, con esta definición que es más amplia, esta función sirve también para calcular la primera palabra de un propio segmento. Lo que sí quiero que entendáis es que los segmentos no solo se aplican sobre cadenas, hablamos antes sobre colecciones. Pues las colecciones son, por ejemplo, una lista de enteros. Voy a definir una lista de enteros y yo puedo segmentar esa lista de enteros y crear un segmento que en este caso tendrá enteros. ¿Veis? Voy a definir mi variable segmento y ahora pues exactamente igual que hacíamos antes. Ampersand, o sea, la referencia, el nombre de la variable y las posiciones, entre corchetes, las posiciones separadas con los dos puntos, los que quiero definir el segmento. ¿De acuerdo? Entonces, para comprobar esto, bueno, si aquí no puedo hacer un println directamente de esa lista, tendría que recorrerla, pero sí puedo utilizar el método assertEqual, que me permite comprobar si son iguales una serie de, en este caso, de listas. Colecciones. Pues puedo poner el segmento y comprobarlo con la lista, veis, con la colección 2.3. En este caso, pues bueno, veis que puedo ejecutar, no da ningún tipo de error. Y eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado y os haya resultado útil. Ya sabéis, darle a suscribirse, darle a me gusta e intentaré ir subiendo nuevos vídeos en poco tiempo. Muchas gracias a todos, saludos.